Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Era la década de los 80s, cuando Estados Unidos ganaba terreno en cuanto a microprocesadores refiere a Japón, lo que hizo que este último, debido a su limitado software, creara uno de los géneros más excitantes que hoy nos trae aquí, el Erogore o Eroges, como se le conocen más comúnmente. Un género en el cual se incluyen escenas H con historias que en un principio eran pobres bocetos que culminaban en escenas amatorias explícitas. La mecánica era simple, era una especie de simulación de citas con toma de decisiones que culminaban en 2 o más finales dependiendo de las elecciones del jugador. Algunas llevaban a situaciones H y otras a situaciones grotescas. Sin embargo, las historias carecían de profundidad, y si bien con el tiempo las tramas fueron cambiando incluyendo temas más densos y perturbadores, donde el gore abundaba, estos títulos eran exclusivos de PC. Pero con la llegada de consolas portátiles de gran éxito como lo fue el PSP, estos juegos llegaron a un mercado mucho más amplio, gozando aún a la fecha de gran éxito. Llegados a este punto te preguntarás, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Verán, Action Time Manning es uno de los videos más vistos del canal, así que como todo buen creador de contenido, intenté buscar juegos que se le parecieran para compartirlo con ustedes. El problema con esto es que la fuente de inspiración de Action Time Manning es una obra H, por lo que estudios encargados de muchas obras H no optaban por el camino que Time Manning sí. En lugar de entregar un juego para Android que presentara a sus personajes de manera diferente para que con eso su público aumentara, no era una opción viable debido a que la mayoría de las obras H estaban creadas para un sector discreto que no gusta de llamar la atención. En cuanto al anime, la situación es al revés, pero esa es otra historia. Cosa diferente al Eroge, que puede combinar una buena historia sin perder la esencia H que mucho más público pueda disfrutar. Pero a todo lo anterior hay un problema todavía más grande, el cual es el poco apoyo que por este lado recibe dicho material, mientras que en otras regiones ese tipo de obras abundan. Inclusive en Steam se pueden encontrar muchas de estas obras traducidas para el deleite del público conocedor. En Android la cosa cambia, ya que Google no permitiría que obras con toques eróticos, grotescos o similares anduvieran en su Play Store. Se ve mal para los inversionistas y para los niños. Sobre todo los niños, que son el público más vulnerable. Guiño, guiño. Entonces, si tú quieres una obra H, enteramente H, o eroge, tienes que conformarte con buscar opciones ajenas a la Play Store y andar navegando en búsqueda de una página que sea fiable, que no te mande a chorrocientas páginas más en búsqueda del link correcto, que sea segura y no quiere instalarte un troyano o algún bicho raro en tu teléfono y pedir por favor de que el juego esté traducido. Muchas veces esta búsqueda no es fácil, rápida o satisfactoria, pero hay páginas como Erogames que cuentan con un catálogo extenso de este tipo de juegos, además de que algunos ya están traducidos para que los caballeros y una que otra dama de cultura los disfrute a solas. Como en el caso de este juego que estás viendo de fondo, que si bien puede pasar como un shooter en tercera persona común y corriente, tiene un trasfondo enteramente H, donde lo de menos son las partidas multijugador, sino lo que puedes hacer con los premios obtenidos por acabar cada partida y con las protagonistas del juego. Un juego H en toda la extensión de la palabra. Y como este hay muchas opciones más que no les puedo compartir aquí porque family friendly. Entonces, después de este micro resumen te pregunto, ¿te gustaría que tu H favorito tome el camino que Action Time Manning tomó? ¿De cambiar la temática de sus personajes sin perder su esencia H? ¿O prefieres que sea un juego H donde puedes hacer lo que quieras y como quieras con los protagonistas? Me gustaría saber su opinión si son fanáticos de estos juegos. Me gustaría decirles que podría traerles más cosas así en un futuro, pero lo cierto es que debido a las políticas de papá YouTube, que independientemente si son justas o no, no quiero jugarle al vivo, por lo que quizás eso no pase. Pero así son las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Así que de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.